Ha comenzado la era de los ETF de dividendos semanales de semiconductores. Hoy, en este análisis, vamos a desempacar a fondo toda esta megatendencia. Estamos hablando de la nueva era de los ETFs de semiconductores con ingresos pasivos semanales. Justo en este instante, existen fondos diseñados específicamente para depositar pagos cada 7 días, montándose sobre la infraestructura de la industria más poderosa del planeta. Es una promesa gigante, una mezcla fascinante entre tecnología de punta e ingeniería financiera pura. Pero, separando todo ese entusiasmo de los datos fríos de la realidad respecto a estos ETFs de semiconductores que pagan dividendos cada semana, la gran pregunta es, ¿vale verdaderamente la pena invertir? Bien, entremos de lleno en esto. 122%. Es un número altísimo, de esos que hacen que cualquier analista financiero se detenga en seco, especialmente cuando tomamos en cuenta que estas distribuciones se hacen con una frecuencia semanal. Para lograr un porcentaje tan brutal como el que ha tocado la categoría más agresiva bajo el símbolo CMY, hay un mecanismo muy particular operando dentro del fondo. Para entender cómo diablos es matemáticamente posible generar este nivel de ingresos constantes, primero necesitamos analizar el explosivo auge tecnológico que lo sostiene, y después la compleja arquitectura financiera construida sobre él. Así que esta será nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, el auge de los semiconductores, seguido de cerca por la revolución de los ingresos. Luego, los 3 grandes ETFs del mercado. Después, los riesgos ocultos. Y para cerrar, si de verdad vale la pena la inversión. Comprender la tremenda demanda de esta tecnología física es el paso previo ineludible para entender cómo funcionan estos vehículos financieros. Sección 1. El auge de los semiconductores y un crecimiento de mercados sin precedentes. Como decíamos, para entender la mecánica de estos fondos, hay que entender primero su epicentro. Los chips son literalmente el cerebro detrás de todo lo digital hoy en día, desde autos eléctricos hasta la inteligencia artificial. Sin esta base industrial experimentando una demanda histórica, toda esta estrategia financiera semanal simplemente colapsaría. Ahora, lo que realmente llama la atención de este gráfico es la magnitud pura de la inyección de capital. Según los datos de la Asociación de la Industria de Semiconductores, las ventas globales llegaron a la impresionante cifra de $791 mil millones en 2025. Eso ya representaba un salto masivo del 25.6% frente al año anterior. Pero la verdadera historia, la que realmente importa, está en la proyección para 2026. El mercado se está preparando para romper la barrera histórica del $1 billón. De hecho, solo en el primer trimestre de 2026, las ventas registraron 298 mil millones. Es un sector atrayendo dinero a una velocidad jamás vista. Y si desglosamos esos números globales, los protagonistas son más que evidentes. Los chips de lógica tuvieron un aumento vertiginoso de casi el 40%, mientras que el sector de memoria saltó un 35%. Y claro, el motor detrás de todo esto no es ningún secreto. Los enormes centros de datos, los modelos de lenguaje, la inferencia de inteligencia artificial, toda esa necesidad de procesar datos a la velocidad de la luz está demandando estos componentes las 24 horas del día. Frente a un crecimiento industrial de este calibre, los mercados financieros tienen reacciones, digamos, sumamente violentas. Este 42% es el ejemplo perfecto. Ese fue exactamente el incremento que logró el ETF tradicional de semiconductores, el famoso SOX, en tan solo 17 días consecutivos de operación en abril de 2026. Hablamos de una apreciación de capital espectacular en un periodo de tiempo súper comprimido y adivinen qué, ese nivel de volatilidad extrema al alza es exactamente el ingrediente secreto que usan los nuevos fondos para fabricar sus dividendos. Y eso nos lleva a la sección 2, la revolución de los ingresos, redefiniendo las inversiones tecnológicas. Históricamente, la única manera de ganar dinero con los semiconductores era comprar la acción y esperar pacientemente a que el precio subiera. Pero hoy, el enfoque ha rotado hacia la creación metódica de ingresos pasivos. La evolución del modelo es clarísima al comparar estas dos eras. En la estructura clásica, instrumentos como SMH o SOX te dan una exposición excelente al crecimiento del capital, pero pagan dividendos casi invisibles, simplemente no fueron diseñados para generar flujo de caja. En cambio, esta nueva era de ETFs basados en opciones tiene una misión completamente distinta. Esta categoría sacrifica de manera totalmente voluntaria parte de las grandes ganancias cuando el mercado sube, todo a cambio de capturar y repartir rendimientos en efectivo altísimos, semana tras semana. Entonces, el punto crucial aquí es entender de dónde sale ese dinero. En Wall Street les encanta usar términos complejos como covered calls o call spreads, pero en un lenguaje más sencillo, la estrategia es simplemente vender derechos.
Estos fondos toman sus acciones tecnológicas y le venden a otros inversores contratos que les dan el derecho de comprar esas acciones a un precio específico en el futuro. Por el simple hecho de vender ese derecho, el fondo cobra inmediatamente una tarifa en efectivo, lo que se conoce como prima. Esas primas, cobradas una y otra vez, son la fuente directa de estos dividendos tan extraordinarios. En la práctica, es un ciclo sistemático de 3 pasos. Paso 1. Adquirir y mantener los activos subyacentes, es decir, tener las acciones reales de los fabricantes de chips. Paso 2. Encender la maquinaria de derivados y vender continuamente esas opciones de compra en el mercado. Y paso 3. Recolectar metódicamente y distribuir de forma semanal todo ese efectivo generado por las primas directo a las cuentas de los inversores. Es un motor financiero diseñado puramente para extraer valor del constante movimiento del mercado. Sección 3. Los 3 grandes ETFs. Perfilando a los líderes del mercado. Para ponerle nombre y apellido a esto, vamos a examinar los instrumentos específicos que dominan hoy en día, lo que nos da una visión clara de cómo distintas administradoras manejan diferentes niveles de agresividad. Esta tabla ilustra de manera brillante la enorme diversidad de riesgos y retornos. Tenemos a CHPY, entregando entre un 30 y un 42% usando una canasta diversificada de empresas, con un riesgo que se considera de moderado a alto. Luego está SEMI, que lleva las cosas al extremo absoluto, buscando del 55 al 122%, pero operando opciones sobre fondos que ya tienen apalancamiento triple, lo cual dispara el riesgo a la categoría extrema. Y finalmente NVDY, que se enfoca de lleno y exclusivamente en el gigante indiscutible de las tarjetas gráficas, promediando un 67% de rendimiento con un riesgo alto. Si profundizamos en el primero, CHPY de YieldMax es sin duda la alternativa más equilibrada y líquida de este grupo. Está estructurado para elegir empresas cuidadosamente según su liquidez y volatilidad, metiendo en la misma bolsa a fabricantes de procesadores de IA, de memoria y empresas de redes. Y sus métricas no son un juego, maneja más de $400 millones y cobra una comisión del 1.03%. Justamente por esta diversificación, logró un retorno total espectacular del 117% en su primer año, combinando los dividendos y la subida de la acción. Por el otro lado, SEMI es el salvaje oeste del riesgo y la recompensa. Vender opciones normales ya tiene sus riesgos estructurales, pero SEMI hace esto sobre ETFs que multiplican por 3 el rendimiento diario del sector. Claro, esta dinámica infla las primas cobradas a niveles estratosféricos, pero ojo con esto, porque la volatilidad de un activo apalancado puede ser letal. Si el mercado entra en una tendencia a la baja prolongada, la erosión del valor del fondo puede ser drástica y rapidísima. Y NVIDIA representa un punto intermedio, pero sumamente enfocado, logrando un nada despreciable 64% de retorno promedio anual desde que se lanzó. Es una herramienta creada con precisión quirúrgica para capitalizar los movimientos bruscos de la acción más importante en todo el ecosistema de la inteligencia artificial. Básicamente, es una forma muy líquida de acceder al efectivo que genera la volatilidad de este gigante sin tener que comprar directamente la acción tradicional, que suele ser bastante cara. Llegamos a la sección 4, los riesgos ocultos, porque en las finanzas, como sabemos, no hay almuerzos gratis. La seducción de ver pagos en la cuenta cada semana muchas veces nos ciega ante los verdaderos costos y las realidades negativas de estos productos. Vamos a desempacar cómo se construye este perfil de riesgo a través de 5 realidades que no podemos ignorar. Primero, la erosión del valor neto del fondo. Si el sector cae, el fondo se traga toda la pérdida. Pero como vendió sus derechos de subida, la recuperación es dolorosamente lenta. Segundo, el retorno de capital. A veces, para mantener esos pagos tan altos, el fondo literalmente te está devolviendo tu propio dinero invertido. Tercero, la volatilidad de los pagos. El dividendo semanal no es fijo. Sube y baja violentamente dependiendo de cómo esté el mercado esa semana. Cuarto, las altísimas comisiones, que suelen superar el 1% y comen directamente tus ganancias. Y quinto, el riesgo de concentración total. Si surge cualquier problema logístico o regulatorio en la industria de los chips, toda la cartera sufrirá el golpe inmediatamente. Finalmente, la sección 5. ¿Vale la pena invertir? Definiendo el perfil ideal del inversor. Después de contrastar esos pagos gigantescos con el riesgo muy real de perder capital, es absolutamente vital ser pragmáticos e identificar qué tipo de estrategia financiera podría justificar el uso de herramientas tan pesadas.
El consenso del mercado nos dice que estos instrumentos tienen sentido, pero solo en escenarios muy específicos. Son útiles para quienes buscan flujos de efectivo absolutos e inmediatos o para añadir posiciones complementarias de alto riesgo y poco capital dentro de una cartera que ya está bien diversificada. Definitivamente son herramientas para operadores que entienden a la perfección el mundo de los derivados y que poseen una tolerancia al riesgo de acero. Pero para que quede claro, son vehículos totalmente incompatibles y no recomendados para estrategias conservadoras cuyo objetivo principal sea preservar el capital a toda costa. Entonces, frente a un panorama donde el riesgo de erosionar el capital a largo plazo es prácticamente una certeza matemática, nos queda la reflexión final. ¿Justifican verdaderamente estos fenomenales ingresos semanales la exposición a la inversión? Esa es la pregunta central que cada análisis de cartera debe responder de forma individual. El boom de los semiconductores ha creado una generación de fondos absolutamente fascinante que está revolucionando la forma en que entendemos los ingresos pasivos, transformando la volatilidad tecnológica en efectivo inmediato. Sin embargo, el mercado jamás perdona y el costo real de perseguir rendimientos extremos siempre será asumir riesgos de igual magnitud. Ha sido un recorrido profundo por una de las tendencias financieras más innovadoras del momento. Hasta el próximo análisis.